Continuando con nuestra unidad curricular de Fundamentos de Administración, hoy vamos a trabajar ya en nuestra segunda unidad todo lo referente a la temática relacionada con la empresa. Y bueno, para hablar con el tema relacionado de empresa, lo importante, lo primero que tenemos que hacer es definir en qué consiste una empresa. Y para definir en qué consiste una empresa, podemos definirla como una unidad productora de bienes o servicios. Unidad productora de bienes o servicios. Y hay diferentes tipologías. De acuerdo a su origen, podemos tener públicas, privadas o mixtas. ¿Qué es una empresa pública? ¿Qué es una empresa privada? ¿Y qué es una empresa mixta? Las públicas es la que se crea con dinero del fondos del gobierno, las privadas que se crean con fondos de particulares y las mixtas que se crean con fondos de particulares y con fondos del gobierno. Ya cuando clasificamos las empresas en su siguiente clasificación, que es por actividad económica, entonces recordamos el sector primario, secundario, terciario, donde el primario es que extrae materia prima, el secundario la transforma y el terciario presta servicios o los comercializa o comercializa los productos, ¿no? Continuando con nuestras clasificaciones, vamos ahora a hablar de la clasificación que dice por el destino de sus actividades. Entonces hablamos de aquellas que sí tienen o buscan un beneficio económico y aquellas que no buscan beneficio económico. Entonces hablamos sin y con ánimo de lucro respectivamente. Continuando, ahora vamos a hablar un poquitico acerca de su forma jurídica. Y para hablar de su forma jurídica, entonces hablamos de empresas que son las individuales y las sociedades. Entonces las individuales, como su nombre lo dice, son aquellas donde es un solo dueño. Y las sociedades es donde, aunque hoy en día hay una sociedad que se puede constituir por una sola persona, hacemos la claridad, por ejemplo, que hay empresas individuales que se conocen como EU, que no son sociedades, pero sí hay unas sociedades como la nueva sociedad que aparece, que es la sociedad por acción simplificada, que con un socio en adelante se puede constituir. Pero las sociedades es cuando varias personas también se unen con fines de lucro. Entonces, por eso hablamos de sociedades. Ya les queda de tarea que ustedes consulten un poquitico más a fondo de cuáles son los tipos de sociedades. Continuando por su tamaño, entonces tenemos la microempresa, la pequeña, la mediana y la grande empresa. Para clasificar las empresas de acuerdo a su tamaño hay unos componentes muy importantes que son el valor de los activos durante el periodo de un año de una empresa y el número de sus trabajadores. De acuerdo a la cobertura tenemos las empresas local, metropolitana, regional, nacional y multinacional, donde la local es la que funciona solamente en un municipio, la metropolitana cuando funciona en ese municipio en su área de influencia, por ejemplo Bogotá y su área de influencia Chía, Soacha, Mosquera, Faca, toda su área de influencia, o en un municipio que es principal y todas sus veredas. Entonces eso es área metropolitana, o una ciudad principal y todas las ciudades o corregimientos cercanos. La regional, como su nombre lo dice, funciona en dos o tres departamentos o en determinada región de Colombia. La nacional que funciona en todo el país y la multinacional cuando funciona en dos o más países. Vamos ahora a hablar acerca de unos conceptos de vital importancia cuando hablamos de empresa. ¿Cuáles son esos conceptos? Empresario, emprendedor e intraempresario. El empresario es un emprendedor quien acomete la acción difícil y valerosa de crear y poner en marcha una empresa. No es una actividad fácil el iniciar una empresa, pero tampoco es una actividad imposible, ¿cierto? Pero es un emprendedor aquella persona que tome esa iniciativa. Es importante tener claridad. Como en toda acción difícil y valerosa, el empresario se arriesga, o sea, toma esa decisión. El elemento de incertidumbre y al azar están presentes en la acción empresarial. ¿Qué es lo que hace que una persona salga de esa que no salga de esa zona de confort o que no le permita dar el siguiente paso para convertirse en empresario, para ser emprendedor? El miedo. Por otro lado, se denomina emprendedora a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para cogerla. Cuando hablamos de cogerla es desarrollarla, involucrarse y hacerla realidad. De nada sirve tener una idea si no se pone en funcionamiento.
Y el intraempresario es aquella persona que ya se encuentra dentro de una empresa, pero promueve acciones que contribuyan a mejorar esa productividad dentro de la organización a la cual pertenece. Vamos a hablar un poquitico acerca de las relaciones que tiene la administración con otras ciencias. Y hay unas ciencias que nutren la administración como la política, la antropología, la sociología, la psicología social, mientras que otras le sirven como instrumento, como es la matemática, la estadística, la contabilidad, la informática y la cibernética. Por otro lado, también podemos hablar de unas ciencias que le sirven como marco de referencial, que son las ciencias administrativas, como la historia, la geografía y otras complementarias en la parte administrativa, como la economía. Y unas en la parte normativa, que obviamente no podríamos hablar de una diferente como lo es el derecho. Bueno, muchachos, recuerden que hay mucho más material en el aula virtual con el fin de que ustedes enriquezcan el proceso de aprendizaje. Nos vemos en nuestro próximo video tutorial.